en la zona cero. Una zona cero, un monográfico zona cero, el de hoy, en el que nos vamos a Cuenca, a la cuenca del río Congo, una región prácticamente inexplorada, en un 80% aproximadamente, y en donde dicen habita un ser legendario llamado el Mokele Mbembe. Es el monográfico de esta noche. Carlos Canales, Jesús Callejo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Silvia Casasola, buenas de nuevo. Buenas noches. Bueno, ¿tenemos diarios y cámaras fotográficas o no para ir apuntando? Esto es un programa de Juan, es verdad que le hubiera gustado muchísimo. Porque además llegamos a hacer algunos sobre el Mokele Mbembe, es que no me acuerdo. No. Pero bueno, de criptozoología son clásicos, claro, los monográficos que hicisteis. Era de los temas también que le encantaba, ¿no? Porque precisamente es un poco lo que nos fascina a todos. El desenterrar ese tipo de mitos, de leyendas que lejos de formar parte del pasado, pues hay testimonios actuales que es lo que hace que la gente vaya a la caza y captura y que se creen expediciones como algunas que se han creado para ir en busca del Mokele Mbembe. Así que un poco parafraseando la frase que acabas de comentar, Bruno, yo creo que esta noche le vamos a poner al Mokele Mbembe mirando a Cuenca, es decir, a la cuenca del Congo. Decían que es el animal que es capaz de detener ríos, porque esa es más o menos un poco la traducción de Mokele Mbembe, ¿verdad? Sí, exactamente. En la lengua nativa del lugar. Eso es, sí. Fíjate que hay testimonios ya desde el siglo XVIII, que ya se hablaba por parte de los nativos de una criatura de una envergadura tan grande que era capaz de bloquear el curso de los ríos. Y eso realmente es lo que significa el Mokele Mbembe, el que bloquea los ríos en la lengua lingala, ¿no? Un poco la lengua de la zona del Congo, que es en la zona donde nos vamos a remitir ahora y donde se han producido la mayoría de los avistamientos. Así que yo creo que ya ese nombre, esa etimología nos pone sobre la pista de su envergadura y luego de las distintas definiciones a la hora de describir a este bicharraco. Unos dicen que si se parece a un rinoceronte, que si otro se parece a un cocodrilo, y otros, y esto es lo más interesante, dicen que posiblemente estaríamos ante el último dinosaurio vivo. La descripción física, ya nos has dado una serie de pequeñas pautas. Se parece a un rinoceronte especialmente porque según esas descripciones y según la tradición oral en la zona, bueno, pues tenía un cuerno muy parecido al de los rinocerontes, ¿no? Exactamente, y de ahí viene también un poco otras confusiones, porque según en qué zona se haya avistado, y los testimonios sean más o menos coincidentes, no todos coinciden en lo mismo, es curioso, es decir, sí coinciden en lo mismo, en lo monumental, en el que tiene un cuello largo, que normalmente también tiene una cola bastante voluminosa, es la que va dejando un rastro, y ese rastro es el que se va siguiendo. Nunca se le llega a ver de una forma directa, salvo algún caso que ahora comentaremos, pero según la zona recibe distintos nombres y también cambian un poquito esas descripciones físicas. Por ejemplo, también se le conoce como ensanga o se le conoce como chimpecue, es decir, en función, ya digo, de esas características, según quien lo vea. Y lo que tú comentabas tiene que ver con un avistamiento que hubo no hace demasiado, es decir, bueno, hace bastante, porque estamos hablando de principios del siglo XX, en concreto en 1913, cuando se hace la primera expedición científica, vamos a llamarlo así, para buscar a este Mokele Mbembe, gracias al capitán alemán von Stein. Bueno, explora el Camerún, también explora el Congo, y él escribe algo que es muy significativo y de ahí viene un poco esa creencia de que tenía o bien un cuerno o bien un diente muy largo, porque él dice que el animal tiene la piel lisa, de un color gris parduzco, con un tamaño entre un elefante y un hipopótamo, y él habla que, según las descripciones que él encuentra, tiene un cuello largo, flexible y un solo diente muy largo que parece que es un cuerno, ¿no? Y que sale de los ríos en busca de alimento y que solo come verdura. Ahí por lo menos hay una descripción de que es vegetariano. No coincide con otras descripciones posteriores de que se zampa a un nativo, que normalmente los nativos donde ha sido avistado el Mokele Mbembe son pigmeos, no lo olvidemos. Claro, hay una cuestión importante. El capitán Stein, que era militar alemán, el Camerún era colonia alemana hasta la Primera Guerra Mundial, en realidad llevaba adelante una expedición de exploración de la frontera con el África ecuatorial francesa. Y lo interesante es que su testimonio de valor tiene cierta aportación de interés porque él lo vio con su pequeño grupo, lo cual llama la atención porque es una descripción física. Es cierto que la más reciente es relativamente moderna, es del año 1960, cuando un grupo de pigmeos del lago Telé cazaron teóricamente o supuestamente uno cuando estaban intentando alejar a un tipo de, hicieron una barrera de redes para alejar hipopótamos y cocodrilos de la zona en la que querían pescar,
y cazaron uno, aparentemente, un Mokelembembe, tal como le refirieron a William Gibbons, que realizó una expedición en la zona en el año 61. Bueno, realmente la descripción, y volvemos a lo mismo, es tremendamente contradictoria, porque no queda muy claro si se trata de una especie de versión de mamífero desconocido o, por el contrario, algo más parecido a un reptil. O sea, la verdad es que es por la cola, similar a un cocodrilo, que también... Ellos dicen un caimán, un cocodrilo, pero con la sorpresa de que las huellas, que aparentemente serían con las de un hipopótamo, son palmeadas. Parecen como si fueran de un pato. O sea, es algo extraño, no tiene lógica. Tiene garras, algunas veces han descrito como 3 garras porque se deja huella en el lodo. Fíjate, es curioso porque esto que acaba de comentar Carlos tiene un final muy peliculero, porque cuando estos pigmeos logran capturar a este Mokelebembe en el año 1960 y lo atrapan, ya digo, cerca del lago Telé, y gracias a una barrera de estacas, pero bueno, al final llegan a capturar uno y para celebrarlo se lo come. Bueno, pues todos aquellos que participaron en la comida del Mokelebembe murieron. Mayor leyenda. Está envenenado. A saber qué tendría la carne. Oye, y con los ritualistas que son los africanos, que les gusta además quedarse, no sé, pues con algún hueso o algo para ponerse, para la tribu, ¿no hay ningún resto fósil de estos animales que en la antigüedad, como se está diciendo que... Sí, no, es muy curioso. Sí que lo hay, lo que pasa es que son falsos. ¿Por qué? Porque también los verdaderos son falsos. Es decir, el problema de los propios indígenas es como le dijeron a uno de los exploradores, a Carl Hagenbeck, que en una de las exploraciones de comienzo del siglo XX en búsqueda del Mokelembembe, en concreto en el año 1909, le dijeron, bueno, cuando él presenta su informe en Hamburgo, dice: los nativos que desean complacer al visitante blanco y al mismo tiempo esperan recompensa valiosa, están demasiado dispuestos a garantizar que conocen un animal de piel azul, 6 patas, un solo ojo y 4 colmillos. Dicho claramente, el tamaño de la bestia dependerá de quien lo pregunte. El nativo dirá que cree lo que el hombre blanco quiera creer. Es decir, este es el gran problema, y es que en el momento en que el Mokelembembe, a partir del año 9, la expedición de Graz y la de Hagenbeck, y luego para qué hablar a partir de la von Stein, que es la tercera exploración alemana en la zona, descubren que los blancos vienen a la zona preguntando sobre ese bicho, por supuesto todos lo han visto, y como quieren que sea, o sea, está clarísimo. Ese es el gran efecto que ha tenido, porque es lo que ha motivado que por lo menos hasta la gran expedición de Roy McCall, que es un zoólogo del Parque Zoológico de Chicago y una persona experimentada y que conoce bien la zona, yo creo que en realidad hasta Roy McCall, que hace la primera expedición en el año 1980, todas las expediciones anteriores se basan demasiado en las leyendas de los nativos. O sea, es decir, hay una enorme influencia en lo que ellos dicen sobre lo que los europeos llaman con intención de ver, lo cual deforma mucho la realidad. Sí, pero no quiere decir que no exista una realidad. Ahora estoy pensando en todas las leyendas sobre hombres de pequeña estatura que había en las zonas próximas a la isla de Flores, y fíjate después los hallazgos arqueológicos que han confirmado que ahí había un pozo de autenticidad, porque aquí tenemos que remontarnos muchos siglos atrás para empezar a encontrar los primeros testimonios, y esto da cierto crédito, el hecho de que hay algo que sea o no un ser críptido, que por lo menos ha generado error y confusión en quienes lo han visto, y posteriormente diferentes tipos de interpretaciones. De hecho, la primera información occidental, o sea, de nuestra cultura sobre el Mokelembembe, es de 1776. Es la de un viajero francés, Abel Ibn de Bonaventure, que en un libro que escribió cuando era misionero en la zona de la cuenca del río Congo, habló acerca de las extrañas huellas de unos seres enormes que vivían en las zonas altas de las montañas, en los ríos que iban hacia el interior, y que él describía como que él le aseguró haber visto 3 extrañas huellas en forma de circunferencia de tamaño gigantesco que no correspondían a ningún animal que entonces se conociera. El libro de Bonaventure, que tuvo cierta difusión en la Francia de la época ilustrada, donde estas cosas interesaban ya bastante, y que acababa de iniciar el proceso, es decir, Europa acaba de iniciar los primeros procesos científicos de clasificación y catalogación de las especies del mundo, pues llamó la atención. Pero, en realidad, la primera gran expedición es de 1909, que es cuando los alemanes ya están asentados firmemente en Camerún y empiezan a interesarse de verdad por las condiciones de lo que había en el interior, en una zona tremendamente de bosque tremendamente denso, muy desconocida para ellos y para los europeos en general, y además fronteriza con territorio que pronto iba a ser enemigo. De hecho, la guerra en Camerún fue luego muy complicada durante la Guerra Mundial, porque los alemanes se mantuvieron en la zona hasta 1916, lo cual aisló aún más una región que ya era demasiado poco conocida y que no avanzó mucho a partir de entonces. Lo que sí que es verdad es que las 3 grandes expediciones alemanas que van del año 9 al 13, es decir, la de Graz, la de Hagenbeck y la de von Stein, que ha citado antes Jesús, pues mantienen la idea
de que ahí hay algo muy extraño. Algo muy extraño, que es lo que hace que en 1919 el Smithsonian Institute, que tenía una institución bien conocida de Estados Unidos, lideró una expedición que duró casi 2 años para intentar averiguar qué había en la zona de la frontera entre Camerún y la República actual del Congo, que de verdad pudiera manifestar la existencia de algo, algo parecido a lo que luego fue el libro En guía de campo de los monstruos del lago, que es como se llamó, de los monstruos lacustres, que escribieron Loren Coleman y Patrick Huyghe, que fueron los dos enviados del Smithsonian, y que llegaron a la conclusión de que sin duda alguna había algo muy extraño en los lagos y en los ríos del Congo. ¿Y en este tipo de zonas es fácil que se pueda resguardar o esconder un animal de estas características? O incluso si ha dado el caso de algún animal también que no se tuviera noticia de él y que se ha encontrado allí, se haya catalogado. Fíjate, a mí la sensación que me da cuando he leído un poco todo lo que hay alrededor del Mokele Bembe, las distintas expediciones, las distintas descripciones, no es que sea demasiado, por eso es fácil llegar a comparaciones. Me da la sensación de que a veces están hablando de animales distintos, es decir, animales criptozoológicos, animales no catalogados por la ciencia, pero no están hablando de un solo animal. Posiblemente el error de percepción es pensar que siempre se está haciendo referencia al Mokele Bembe. El hecho de que en cada zona se le denomine de una manera y tenga descripciones distintas, en unos casos se le describe como un cocodrilo, en otros casos como un hipopótamo, en otros casos como un rinoceronte, hombre, en fin, ya sabemos, los nativos distinguen muy bien un animal de otro. Entonces, a mí me da la sensación de que se está hablando de criaturas muy diferentes, en zonas diferentes. Por ejemplo, unas criaturas distintas son las del lago Tele, ese que se comen al final al Mokele Bembe y acaban todos muertos. Otras son las criaturas que se ven en el lago Licuala, porque es que reciben esos nombres distintos que acabo de comentar. Por una parte le llaman Sanga, por otra parte tienen nombres muy locales como el Niamala, que hacen una referencia pues a criaturas más del espectro reptiloide. Fijaros, cuando en el año 1976 James Powell hace una expedición a Gabón, él ya sabía muy bien todo este tipo de testimonios que estamos contando. Y va provisto de algo mucho más eficaz. En lugar de ir preguntando a los indígenas, a los pigmeos, ¿han visto ustedes un bicho de estas características? No, coge y lleva una serie de imágenes de saurópodos. Prácticamente todos, un poco el dinosaurio que nosotros conocemos, el típico y el clásico. Bueno, pues se lo iba enseñando. Decían, ¿han visto ustedes a un animal parecido a este, ustedes o sus antepasados? Y muchos de ellos lo identificaban con el nombre de Mokele Bembe y otros lo identificaban con el nombre de Niamala. Y todos ellos coincidían en que era una extraña criatura que atemorizaba a los indígenas, pero que tenía esa forma, cuello largo y una gran cola, es decir, un saurópodo. Bueno, pues eso es muy llamativo y es lo que le hizo suponer a James Powell en el año 76 que realmente estaríamos ante un dinosaurio pequeñito, pero que se había escapado precisamente por las condiciones climáticas y de aislamiento que ha tenido toda esta zona del centro de África. Y de hecho, él es, James Powell, junto con el biólogo de la Universidad de Chicago, Roy McCall, que es el que acaba de citar Carlos, cuando en 1980 lo hacen adrede, es decir, vamos ahora a localizarle. ¿Por qué? Porque todos los testimonios que habían recabado hasta ese momento, hasta el año 1980, indicaba claramente que por lo menos una familia de estos Mokeles Bembe existía, agazapados de alguna forma, y si no eran el Mokele Bembe como ellos lo describían, era otro tipo de animal que no había sido catalogado todavía por la zoología. Claro. Fíjate un detalle, me acabo de acordar, fíjate en este momento, Carlos y Jesús, que en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, que es el segundo museo de ciencias más importante de todos los Estados Unidos, después del Smithsonian de Washington, pero es que pertenece también al Smithsonian, el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York. Es un museo cuyos gestores son de mente muy abierta ante muchas cosas. Por ejemplo, en la exposición, que es la más importante de las que hay en el mundo, dedicada al hombre de flores, hablan de una forma muy abierta sobre estas tradiciones y sobre estas leyendas. Y también mencionan la posibilidad de que hubieran existido dinosaurios que hubieran escapado de los cambios y, en concreto, hablan del alto índice de probabilidad de que uno de esos de esos seres que hayan sobrevivido y que todavía no estén catalogados sea este del que estamos hablando hoy, el Mokele Bembe. Richard Greenwell, que ha muerto hace poco, que era el presidente el último gran criptozoólogo de la Sociedad Criptozoológica de Arizona, Estados Unidos,
acompañó o participó en la expedición, no en la primera de Macal con Powell en el 80, sino en la que hizo con Bryan en el año 81, cuando ellos ya estaban convencidos de que se encontraban detrás de la pista de un criptido importante. Ellos en la zona del lago Tele señalaban 4 posibles confusiones. Ellos, hablando de los nombres, ellos separaban lo que sería el Endekeneki, que sería una especie de tortuga gigante, del Mahamba, que sería una especie de cocodrilo de 15 metros, y por tanto algo mayor que el cocodrilo de mar de Birmania, por ejemplo, que es el mayor del mundo. El Oengoima, que sería una especie de variante gigante del gorila de montaña, que está en la misma zona, y de todos ellos, es decir, eran nombres parecidos que parecían señalar animales diferentes, tanto en su entorno de vida como en su aspecto, pero que podían haber sido considerados o contemplados en las tradiciones europeas de contacto muy esporádico a principios del siglo XX con la tradición del Mokele Mbembe. Greenwell pensaba que el Mokele Mbembe podía ser lo que ha dicho Jesús, un saurópodo. Macal no estaba tan convencido, porque además no pudieron hacer al final, es una zona que no tiene mapas, la zona del lago Tele, es una zona muy alta, había como ahora una guerra endémica en la zona, ahora es una guerra por el coltan, un lugar terrible, no hay quien vaya. Pero es verdad que es una zona muy aislada. Por cierto, si a algún oyente le suena, es donde se desarrolla la novela Congo de Michael Crichton. También, es decir, es la misma zona. Es una zona que vaya gorilas que aparecen allí. Es una zona volcánica, una zona totalmente extraña, llena de selva densa, y donde ahora hay una guerra larvada. Es de esos lugares en donde puede pasar esto que claro, ¿os acordáis que la película Congo es por los diamantes como semiconductores? Sí. Bueno, aquí en realidad es por el coltan actualmente la guerra. En la zona, una guerra que dicen que ha matado a 2 millones de personas ya. O sea, que sí de pronto. Y de la que no se sabe nada. Absolutamente nada. Claro, porque es un conflicto ya crónico, entonces ya pues nada, lo dejan como... Claro, pero el hecho cierto es que constantemente dan noticias. Ha puesto muy complicadas las expediciones a la zona. De hecho, las últimas que ha habido, más que expediciones, son documentales modernos que rememoran las últimas expediciones, que la última importante es la National Geographic de 2006. Pero después de eso yo creo que no hay ninguna importancia. Todo lo demás son más bien recopilaciones o historias, pero desde entonces no ha habido nada. Porque el problema es que haya lo que haya, es muy difícil de encontrar en esa zona. Yo recuerdo que los grandes criptozoólogos españoles como Sitges y gente de este tipo piensan que de verdad es uno de los mitos más atractivos que existe de criptozoología del mundo, por no decir el más atractivo, que quizás con el orang pendant de Borneo. Uno de los padres de la criptozoología, Ivan Sanderson, también efectuó una expedición al lugar y hizo una serie de descripciones sobre lo que se había Sanderson encontrado. Estuvo en el año 32 y la verdad es que estaba completamente convencido de la existencia de un críptido. Él no tenía tan claro que fuera un saurópodo en la zona del lago Tele. Es verdad, porque luego en el año 39 una expedición muy importante, la de von Nolde, que hacía una guía sobre el África ecuatorial, en concreto sobre Angola, hizo unas menciones muy interesantes donde recopiló no solamente las expediciones alemanas, sino que aportó algunos datos muy interesantes de lo que podía ocurrir a lo largo del lago Tele y de las zonas altas de montaña de la selva ecuatorial de África Central, en la zona de Camerún y la República del Congo. El problema es lo de siempre, es decir, es una zona donde sigue siendo extremadamente difícil acceder y donde además no hay tiempo. O sea, el problema es que faltaría tiempo. Habría que quedarse ahí durante varios años hasta que pudieras encontrar... Hasta que te comieran lo que le ven. Eso, o hasta que te murieras de aburrimiento. Pero única manera. Actual y también te morías. Claro, pero es que se parece mucho a lo del Okapi. Es una cosa de paciencia y tiempo. Que apareció en 1901. Claro. O sea, que el Okapi fue un animal criptozoológico hasta 1901, que es cuando se le descubre oficialmente. Las últimas expediciones que ha habido incluso se la ha filmado. Sí, es verdad. Otra cosa es que sea que le las filmaciones hay 10 o 12, o bastante aceptables. En el año 1992 hubo un equipo de televisión japonés que fue pues al lago Tele. Ya sabéis que los dos lugares donde se han visto más mokeles bembes es en el lago Likuala y en el lago Tele. Bueno, pues fueron al lago Tele y allí, bueno, pues lo que comentan es que filmaron una estela y 2 protuberancias sobre el agua, a saber qué era, ¿no? Porque tan pronto al mokele bembe se le considera un animal lacustre, como también es un animal terráqueo, más bien un anfibio, que entra y sale del agua como le da la gana, y unas veces tanto es vegetariano como se zampa a los pigmeos de 2 en 2. Y hipopótamos, ¿no? Decían y, también. Bueno, claro, fíjate, una de las cosas curiosas es que en el año, las 2 últimas que yo conozco fue la que se hizo en el año 2000, de hecho se llamaba Proyecto Dino 2000, que lo financió Jan Ove Sandberg. Sandberg era el que hizo o grabó el sonido de Selma, ¿os acordáis? De esta serpiente lacustre del lago noruego Selhor, que alguna vez lo hemos puesto también en el programa. Bueno, pues él organiza el proyecto Dino 2000 en la idea de encontrar pues lo que él pensaba que era una especie diferente de cocodrilo, ¿no? Un cocodrilo gigante de más de 10 metros. Al final no encuentra nada, a pesar de todo el equipo de búsqueda global bajo el agua, que es así como se llama su empresa. Bueno, pues en el 2001 hay un equipo de la BBC que va allí para filmar y para recabar los últimos datos. Bueno, pues su productor, Brian Leigh, concluye en ese documental que el misterio por fin estaba resuelto, para él
y da carpetazo al asunto, el Mokele Bembe era el recuerdo convertido en leyenda que los nativos mantenían de los rinocerontes que en el pasado habitaron el lago Licuala. Como en el lago Licuala ya no hay rinocerontes, pues piensan que esa es un poco la reminiscencia legendaria que tienen los nativos para recrear el animal que por entonces pues vivía en ese lago. Es decir, a mí me parece una explicación estúpida, porque la otra explicación es que se había comido, se había comido a todos los hipopótamos o a todos los rinocerontes, pero vamos. Ojo, que los rinocerontes, el rinoceronte blanco, por ejemplo, puede llegar a pesar 10.000 kilos. Claro, ojo, comerse a un rinoceronte tiene raíces. Bueno, pues según Brian Ley, pues dice que era un poco esa reminiscencia legendaria de los antiguos rinocerontes que había en la zona, que como ya no los hay, pues cualquier avistamiento, la sombra, en fin, lo que su imaginación dictara, pues para ellos era el Mokele Bembe, que no era ni más ni menos que ese famoso... En realidad, la última expedición que tenía alguna traza más o menos remota del Mokele Bembe fue la de Mercy del año 2006, porque la de National Geographic no encontró nada. Luego hubo una cosa muy curiosa del programa de televisión, bueno, de la cadena de televisión Sci-Fi Channel, de la cadena de ciencia ficción, que en una serie que se llamaba Destination Through, o sea, Destino a la Verdad, hicieron una investigación para intentar ver si en la zona de Likowala, en la región de Likowala y en el lago Tele, había algo parecido a lo que sería la historia del Mokele Bembe. No encontraron nada, a pesar de hablar con la gente, pero sin embargo, sí que es cierto que en algunas de las técnicas de vídeo digital que aplicaron, es decir, ellos lo que parece que encontraron fue, bueno, hipopótamos sumergidos, no lo que sería el Mokele Bembe. Y en 2009 algo parecido ocurrió con otra serie de televisión, con History Channel, en este concreto con la serie Monster Quest, de la búsqueda de monstruos, de Bill Gibbons y Rob Mullin, que con un equipo de dos cámaras y un guía local que se llamaba Pierre Sima, hicieron un intento de penetración en la zona de los ríos en Congo, Bumba y Ya, pero tampoco encontraron nada. No había ya señales de huellas ni nada, y además es como si se hubiera ido perdiendo progresivamente el mito del Mokele Bembe entre los nativos, es como si se estuviera desapareciendo. Sí, pero se ha desaparecido, fíjate, se pierde la pista hace unos 30 o 40 años, no más. Sí, muy reciente. Como si hubiera existido hasta ese momento, donde las leyendas eran mucho más activas, y sin embargo, a partir de ahí, cuando se empiezan a hacer las expediciones en los años 80 y los 90, ya todo lo que quedan son mitos deslavazados, en fin, hipótesis, pero ya no quedan esas pruebas tangibles, incluso un poco lo que tú decías también, Silvia. Es decir, en algunos sitios sí se mostraba como una piel escamosa, que decía que había pertenecido al Mokele Bembe. Bueno, pues desde los años 80, 90 hasta ahora, ha desaparecido todo rastro, toda huella, y lo único que queda es el vestigio de los más ancianos del lugar que hablan de que ese tipo de criaturas existieron en algún momento. O que algún arqueólogo en algún momento también pues encuentre algún hueso que otro y digan, a ver... Eso sí. Es difícil en la zona de selva ecuatorial, va a ser complicado. Si las condiciones en la zona mejoran, pero que en el futuro puede ocurrir, y hay muchas personas interesadas en este asunto, que un buen día quizá el Smithsonian, que ya ha estado detrás de algunas expediciones al lugar, pues se pueda volver a atrever. Es que de los grandes 5 criptidos, o sea, de los 5 famosos que hay, este es uno de los 5 principales. Claro, entonces, claro. Es como el Oran Pending, el que consigue un Oran Pending, un Mokele Bembe, apego lo que se dice actualmente un pelotazo. Bueno, pero esa Pinguari ni te cuento. Pero van a encontrar antes el Mokele Bembe que el monstruo del lago Ness, por ejemplo. Hombre, eso te lo garantizo, sí. Sí, no, está claro, porque todavía... A ver, ya no sabremos si lo encontrarán vivo o no, pero sí hay muchas posibilidades de que puedan encontrar un esqueleto de un Mokele Bembe para demostrar que realmente todos aquellos mitos, todas aquellas leyendas que se han generado alrededor de este bicharraco, de este críptido, eran exactas, ¿no? Ya digo, últimamente, por lo menos, las descripciones de un ser vivo que tenga estas similitudes, ¿no?, morfológicas que acabamos de decir, cada vez son más difíciles de encontrar. Pero bueno, quién sabe, ¿no?, porque todavía el Congo puede dar muchas sorpresas y no solo el coltan. Y también es curioso que ahora que existe mayor tecnología, es cuando también se encuentran menos pruebas sobre este tipo de animales. Sí, hay bastantes filmaciones, pero es una zona muy complicada y muy rara de llegar, con lo cual es complicado. Que aunque exista esa tecnología, la verdad es que en la zona, pues... La usan para matarse, la tecnología, básicamente. Exacto. Y a nosotros nos viene muy bien para poder llamarnos por teléfono, por ejemplo, y ponernos en contacto. Es decir, que básicamente, ¿no?, el problema que hemos mencionado en muchas ocasiones, el coltan es el mineral que utilizan los teléfonos móviles para poder funcionar. Sí, señor. Exacto. Sin el coltan del Congo... No hay teléfonos móviles tampoco como Mokele Bembe. Exacto. Una pregunta, ¿no había un sitio que donaban no sé cuantísimo dinero si se encontraba una pista del Mokele Bembe? Era del Yeti. Del Yeti. El Mokele Bembe todavía nadie se ha atrevido a dar dinero porque lo tienen más crudo. Está más difícil. Pero para el Yeti sí. Para el Yeti, aquel que encuentre la prueba definitiva de su existencia, no sé si estaba fijado en $1 millón, una cosa así, y aparte te hacían un seguro especial por si querías ir a Himalaya en busca del Yeti, por si sufrías algún percance, o sea que ibas asegurado contra otro tipo de asuntos. Pero era con el Yeti y creo que también en algunos casos para encontrar el Bigfoot.
porque los americanos son así. Monográfico dedicado, el de hoy, por supuesto, a Juan Antonio con Carlos Canales, Jesús Callejo, sobre uno de los asuntos clásicos, la criptozoología, que dará para muchos otros más monográficos. Sí queda. Todavía quedan críptidos por ahí. Eso es, sí. Fíjate que hay testimonios ya desde el siglo XVIII, que ya se hablaba por parte de los nativos de una criatura de una envergadura tan grande que era capaz de bloquear el curso de los ríos. Y eso realmente es lo que significa la Mokele Mbembe, el que bloquea los ríos en la lengua lingala, ¿no? Un poco la lengua de la zona del Congo, que es en la zona donde nos vamos a remitir ahora y donde se han producido la mayoría de los avistamientos. Así que yo creo que ya ese nombre, esa etimología nos pone sobre la pista de su envergadura y luego de las distintas definiciones a la hora de describir a este bicharraco. Unos dicen que si se parece a un rinoceronte, que si otro se parece a un cocodrilo, y otros, y esto es lo más interesante, dicen que posiblemente estaríamos ante el último dinosaurio vivo. O se le conoce como chimpecue, es decir, en función, ya digo, de esas características, según quien lo vea. Y lo que tú comentabas tiene que ver con un avistamiento que hubo no hace demasiado, es decir, hace bastante, porque estamos hablando de principios del siglo XX, en concreto en 1913, cuando se hace la primera expedición científica, vamos a llamarlo así, para buscar a este Mokele Mbembe, gracias al capitán alemán von Stein. Explora el Camerún, también explora el Congo, y él escribe algo que es muy significativo, y de ahí viene un poco esa creencia de que tenía o bien un cuerno o bien un diente muy largo, porque él dice que el animal tiene la piel lisa, de un color gris parduzco, con un tamaño entre un elefante y un hipopótamo, y él habla que, según las descripciones que él encuentra, tiene un cuello largo, flexible. Descripción física, ya nos has dado una serie de pequeñas pautas. Se parece a un rinoceronte, especialmente porque según esas descripciones y según la tradición oral en la zona, pues tenía un cuerno muy parecido al de los rinocerontes, ¿no? Exactamente, y de ahí viene también un poco otras confusiones, porque según en qué zona se haya avistado, y los testimonios sean más o menos coincidentes, no todos coinciden en lo mismo, es curioso. Es decir, sí coinciden en lo mismo, en lo monumental, en el que tiene un cuello largo, que normalmente también tiene una cola bastante voluminosa, es la que va dejando un rastro, y ese rastro es el que se va siguiendo. Nunca se le llega a ver de una forma directa, salvo algún caso que ahora comentaremos, pero según la zona recibe distintos nombres y también cambian un poquito esas descripciones físicas. Por ejemplo, también se le conoce como Nsanga. La zona cero. Una zona cero, un monográfico zona cero, el de hoy, en el que nos vamos a Cuenca, a la cuenca del río Congo, una región prácticamente inexplorada, en un 80% aproximadamente, y en donde dicen habita un ser legendario llamado el Mokele Mbembe. Es el monográfico de esta noche. Carlos Canales, Jesús Callejo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Silvia Casasola, buenas de nuevo. Buenas noches. Bueno, ¿tenemos diarios y cámaras fotográficas o no para ir apuntando? Esto es un programa de Juan, es verdad que le hubiera gustado muchísimo. Porque además llegamos a hacer algunos sobre el Mokele Mbembe, es que no me acuerdo. No. Pero bueno, de criptozoología son clásicos los monográficos claro, que hicisteis. Era de los temas también que le encantaba, ¿no? Porque precisamente es un poco lo que nos fascina a todos, el desenterrar ese tipo de mitos, de leyendas que, lejos de formar parte del pasado, pues hay testimonios actuales, que es lo que hace que la gente vaya a la caza y captura y que se creen expediciones como algunas que se han creado para ir en busca del Mokele Mbembe. Así que, un poco parafraseando la frase que acabas de comentar, Bruno, yo creo que esta noche le vamos a poner al Mokele Mbembe mirando a Cuenca, es decir, a la cuenca del Congo. Decían que es el animal que es capaz de detener ríos, porque esa es más o menos un poco la traducción de Mokele Mbembe, ¿verdad? Sí, exactamente. En la lengua nativa del lugar.